So I give my life, it's all or nothing. Yes, I lay it down for Zion's gate. Bienvenidos, hola a todos a un nuevo video de Tesalónica. Un gusto de poder estar otra vez con todos ustedes. Si se escucha un poco raro es porque hay un viento terrible, pero bueno, creo que eso ya es una costumbre en este canal. Bueno, espero que estén todos bien, bienvenidos a un nuevo video, que el Señor los bendiga grandemente. Un gusto poder una vez más compartir la palabra con todos ustedes. A este sermón no sé qué título le puse, lo estarán viendo en el título del video porque la verdad no se me ocurrió ninguno. Pero bueno, sin más, les invito a que vayamos a la escritura. Los invito al Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 29 al 39. Permítanme. Bien, empiezo, leo. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen qué comer. Y viendo en ayunas, no quiero no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró la barca y vino a la región de Magdala. Amén. Hasta aquí la escritura. Bueno, nos ponemos más o menos rápidamente en contexto. El Señor venía predicando, estaba haciendo una predicación itinerante, venía de diferentes ciudades y llegó a este lugar, a un monte alto, en donde llevó a cabo varios milagros. Entre los que nos mencionan son sanaciones de ciegos, de sordos y de mudos. Pero yo quiero inclinar este mensaje hoy, más que nada, al último milagro que hizo Jesús, que fue, en lo que leímos, que fue el de la multiplicación de los panes y los peces. Respecto a este milagro, yo he tomado 3 enseñanzas que nos muestra la Escritura. Esperen que acomodo un poco porque hay un viento terrible. Y voy a centrar el mensaje en esos 3 milagros. El primero que encontramos, que es el milagro de la prosperidad material, o sea, el milagro de la alimentación. Vemos que Jesús, a lo largo de todo lo que estaba haciendo en ese momento, había hecho muchos milagros, todos de sanación, pero de repente hizo un milagro distinto. Fue un milagro en donde lo que se llevó a cabo fue la multiplicación de panes y peces. Y esto lo hemos visto y escuchado muchas veces. Creo que estamos acostumbrados, hemos escuchado muchas prédicas y muchas enseñanzas sobre este tema. Pero a mí siempre algo que me gusta es ponerme en el lugar, llevar a ese lugar, en ese momento, y ver lo que eran 4.000 personas, que realmente era una multitud, de personas, y solo estamos contando hombres, sin contar las mujeres y los niños, dice la Escritura. Ahora bien, el primer punto de esta enseñanza es el de la multiplicación, ¿sí? El del alimento. Y yo me puse en el lugar, por un segundo, de los discípulos, que hasta ese momento eran discípulos, no eran apóstoles aún. Y estos hombres habían estado con Jesús a lo largo de todo su ministerio, ¿no? Ellos habían visto cómo el Señor sanaba, cómo el Señor libraba. Pero claro, al estar, el ministerio era constante y era itinerante, iban de un lado hacia el otro, el Señor y los discípulos no tenían tiempo para trabajar propiamente dicho. Entonces imagino que en alguno de ellos, de los discípulos, le habrá entrado esa inquietud de decir: nosotros seguimos al Señor por todas partes. ¿Realmente alcanzará? ¿Tendremos en algún momento necesidad de alimento? Porque al no trabajar era un pensamiento lógico y obvio. Sin embargo, ellos pudieron ver ahí algo increíble, que fue que el Señor, ante una circunstancia que estaba pasando, hizo que la comida se multiplicara. Y no solo que se multiplicara, sino que sobrara, y de ellos recogieran 7 canastas, dice la Escritura. Y por un segundo, yo me imagino que los discípulos habrán pensado:
Si yo estoy siempre con el Señor, si yo sigo al Señor, si yo estoy en los propósitos que el Señor tiene, nunca me va a faltar el sustento, nunca me va a faltar el alimento. Y esa es la primera enseñanza que les quiero compartir. Los cristianos muchas veces pasamos por dificultades, pasamos por momentos de incertidumbre quizás, y me refiero puramente, exclusivamente al alimento, estoy hablando, al sustento, a la comida, no estoy haciendo ninguna alegoría, estoy hablando propiamente del alimento. Y nos entran esos miedos, esas dudas que a la gente incrédula también tiene. Sin embargo, el Señor nos muestra en la Escritura que si nosotros nos mantenemos fiel a Él y seguimos sus pasos y seguimos lo que el Señor quiere que hagamos, el Señor siempre nos va a sustentar. Estoy convencido que muchos de ustedes deben tener algún conocido, a una persona, a un familiar o incluso a ustedes mismos que en algún momento han pasado necesidad de alimento, estando en el Señor y sirviendo al Señor, y el Señor nunca dejó que les falte nada. Yo he escuchado testimonios de personas que conozco a los cuales pasando necesidad, no teniendo trabajo por circunstancias de la vida, el Señor les proveyó bolsas de alimento y ellos no le habían dicho a nadie. Sin embargo, hermanos le traían alimento o le daban dinero y me contaban que nunca habían dicho la que tenían necesidad, solamente se lo habían dicho al Señor. Pero el Señor milagrosamente les proveyó. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros nos mantenemos enfocados en los propósitos del Señor, en predicar la Escritura, en hablar de Dios a la gente, en hablar de Jesús, el Señor siempre va a sostenernos, nunca nos va a dejar perecer. La Escritura, ahora no me acuerdo bien en qué parte, pero creo que es el Sermón del Monte, cuando Jesús dice que no nos preocupemos por las necesidades básicas, porque el Señor las cubre, porque el Señor no deja que los pájaros pasen hambre, no deja que los pájaros tengan necesidades, porque Él cuida de ellos. Y si cuida de las aves, ¿cuánto más va a cuidar de nosotros? Y eso me lleva a un pensamiento que es el siguiente. Las palabras de la Escritura no están porque sí. Cada palabra está puesta quirúrgicamente ahí. Y cuando veo que el Señor habla específicamente de las aves, yo me pregunto, las aves nunca, por lo menos yo he visto a un ave que estuviese desnutrida, jamás. Sí he visto perros, sí he visto gatos, pero nunca he visto un ave que estuviese desnutrida, ¿sí? Y el Señor puso ese animal en ese ejemplo, no puso ningún otro. Y eso nos da a entender eso, de que el Señor nos cuida, que el Señor nos provee nuestro sustento. Ahora, tampoco quiero ir al otro extremo, porque la Escritura más adelante nos dice que muchos lo seguían a Jesús porque habían visto esos milagros y querían que Jesús los mantuviera, les diera de comer. El Señor les dice que ellos tenían que trabajar por su alimento. Y este es el otro punto contrario, que es la mala interpretación de lo que habían hecho. El Señor lo que hizo fue un milagro propio de la necesidad de ese momento, pero el Señor quiere que los cristianos se esfuercen trabajando. Está bien, es cierto que hay circunstancias en que nos lleva a que pasen este tipo de cosas en las que el Señor se glorifica, pero tampoco hay que caer en la otra punta de querer hacer como hizo esta gente que solo lo seguía a Jesús por el alimento después, ¿no? Por eso hay que ver los matices y entender cómo el Señor obra dependiendo de la necesidad de ese momento. Pero no con ello tampoco quiero caer en la otra punta de pensar que el Señor no nos va a tener cuidado de nosotros. Al contrario, el Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Y que si nosotros estamos sirviendo al Señor, como hicieron estos discípulos, que mientras estuvieron con Jesús, el Señor nunca permitió que les faltara nada. Así que estemos confiados. Este es el primer punto que quiero compartir de las 3 enseñanzas. Estemos confiados que cuando estemos en una situación difícil, el Señor siempre nos va a proveer, porque el Señor nos ama, y a los que el Señor ama, el Señor los guarda y bendice. Ahora quiero ir al segundo punto. En el segundo punto nos encontramos, a ver, lo anoté, a ver. Ah, sí, ahí está. Bien, nos encontramos con que el Señor ve que en ese momento Él había estado predicando por diferentes lugares y los venía siguiendo bastante gente. Pero claro, llegó un punto en donde estaban en el medio de un monte, el Señor estaba enseñando y se dio cuenta de una necesidad que tenía esa gente. Que si Él los despedía después de haber predicado, era muy probable que les pasase algo en el camino, producto de que ya no tenían alimento y no tenían para dónde comprar. Y eso me lleva a una situación que viví hace muchos años. Una vez me fui a sacar sangre, recuerdo, una mañana. Estábamos en un gran salón y éramos 3 o 4 chicos y eran muchas chicas, me acuerdo. Todos más o menos de la edad de 20, 23 por ahí. Y me acuerdo que en ese momento una chica se desmaya, ¿no? Se cae de la nada se cae. Y porque había que ir en ayunas, o sea, había que ir a la mañana a sacarse sangre en ayunas, me acuerdo. Y claro, al no haber comido, de repente se desmayó.
Y pasaron 15, 20 minutos y otra vez, plum, plum, se escuchó otro y se desmayó otra chica. Y ver esa situación era algo bastante chocante, ¿no? Y feo también. Imagínense esa misma situación, pero en el medio de un monte, en la oscuridad, en donde nadie ve nada y en donde es difícil socorrer a una persona, y más en esos tiempos, como eran los caminos y la distancia de las ciudades. Y el Señor, en eso, el Señor podría haber dicho, bueno, yo ya les prediqué, yo ya hablé de Dios, ustedes ahora manéjense. Yo me voy, el Señor podría haber dicho, yo sé mucho que estoy predicando, hace días que estoy acá, me voy y arréglense. Pero el Señor no hizo eso. El Señor tuvo compasión de las necesidades de esa gente. Y el Señor, ¿qué hizo? Un milagro extraordinario en ese momento. Y ahora sí es cuando quiero hacer una alegoría. El Señor también nos da el alimento que nosotros necesitamos espiritual, que es la Escritura, que es la palabra de Dios. El Señor todos los días quiere que vayamos a la Escritura, que vayamos a la palabra, que ahí está nuestra comida, que el Señor todos los días tiene comida nueva para nosotros. Y qué bueno es saber que en su palabra el Señor nos alimenta nuestro ser espiritual, para que no desfallezcamos, para que no caigamos en el camino como el Señor decía que podía caer esta gente. Qué bueno es saber que todos los días el Señor tiene comida nueva, comida fresca para cada uno de nosotros. Que sabemos que esa comida nos va a hacer más fuertes, fortalece nuestro ser espiritual, nos consuela, nos da ayuda, nos guía. La palabra del Señor tiene todo aquello que nosotros hoy necesitamos para nuestra vida, para comprender, para saber, para dónde ir, cómo guiarnos, para que también ningún aire de doctrina extraña nos confunda, ninguna enseñanza errónea a la Escritura nos arrastre. Y qué triste es, hace unos años leí un libro en donde una parte del autor hacía referencia a que solamente el 5% de todos los cristianos, tomando todas las denominaciones, habían leído la Biblia. Solo el 5%, la habían leído, completa, ¿no? O sea que había un 95% de cristianos que nunca habían leído toda la Escritura. Qué tremendo eso, hermanos. Qué bueno es que podamos recapacitar y entender que así como necesitamos alimento físico y el Señor nos cubre, también necesitamos alimento espiritual y también el Señor lo cubre. Qué bueno es que podamos ir a ese alimento espiritual a diario, porque esto es diario, porque todos los días comemos, así todos los días también necesitamos comer espiritualmente hablando de la palabra del Señor, para que el Señor nos hable a través de su Escritura, para que el Señor nos guíe a través de la Escritura, para que el Señor nos enseñe a través de la Escritura y a la vez para que conozcamos más al Dios Santo y Poderoso en el cual creemos. Y por último, el último punto que me lleva es al siguiente. Teniendo nosotros el Señor Jesús, al habernos alimentado físicamente, al tener cuidado de nosotros físicamente, al tener cuidado de nosotros espiritualmente, al alimentarnos también a nosotros espiritualmente, nos guía a que bendigamos a nuestro prójimo. Y cuando me refiero a que bendigamos a nuestro prójimo, no me refiero pura y exclusivamente de una manera económica, de una manera de alimentos solamente, sino me refiero en todas las áreas. Como el Señor nos bendice a nosotros, el Señor nos bendice en una área, nos bendice en todas. Y qué bueno que podamos compartir eso, bendecir a nuestro prójimo. Una vez me acuerdo que escuché a una mujer misionera que ella hablaba mucho de hacer misiones en África y en X país de África. Pero qué tremendo es cuando no hace falta ir a África o a un país totalmente remoto. Podemos ir a nuestro mismo vecindario, podemos ver las necesidades que hay. Personas que no tienen que comer, personas que no tienen que vestir, personas que necesitan ser escuchadas, personas que quieren un abrazo, personas que necesitan, no sé, hay miles de necesidades, pero lo importante es que nosotros tenemos capacidad para cubrir esas necesidades. Escuchamos mucho que Dios nos bendice, que Dios nos bendice, que Dios nos bendice. Ahora, ¿cuál es la bendición de Dios? Bueno, basado en la Escritura, la bendición de Dios, hay tres pilares en cuanto a la bendición material. Uno es tener un techo donde dormir, otro es tener un plato de comida que comer y otro es tener ropa que ponerse. Y creo que la mayoría que está viendo este video tiene esas tres necesidades cubiertas. Bueno, esa es la bendición de Dios. Ahora, qué bueno es que nosotros podamos compartir esa bendición de Dios y a la vez llevar las buenas nuevas del Evangelio a aquel que no conoce, a aquel que tiene sed de Dios, a aquel que está pasando por momentos de dificultad, más allá de lo material y lo económico, de lo espiritual, porque el cristiano puede cubrir todas las necesidades del prójimo, porque Dios es quien cubre las nuestras. El mismo Señor dice que si así diéramos un vaso de agua, eso va a ser cubierto. El Señor no es deudor de nadie. Y qué tremendo es eso de que podemos movernos con libertad y confianza, de saber que todas nuestras necesidades están cubiertas. Eso nos tiene que dar paz y descanso a nuestras almas y motivarnos a esforzarnos, a buscar al perdido, a ayudar al necesitado, a aquel que no conoce de Dios, a hablarle de Dios, a aquel que
que cree que no hay futuro en nada, poder mostrarle que hay una vida próspera en los caminos del Señor, que el Señor prospera las almas, los espíritus, que el Señor quiere lo mejor para cada hijo de Él, y que en el Señor tenemos propósitos y planes, los cuales son de bien, dice la Escritura. Así que, hermanos, les invito a que en estas 3 enseñanzas meditemos y tengamos en cuenta el valor de que tenemos, que el Señor puso en nosotros como cristianos, y que tengamos paz sabiendo que nuestras necesidades materiales el Señor las cubre, que nuestras necesidades espirituales el Señor las cubre con la Escritura, a la cual debemos ir a diario, al igual que la oración, para saber y conocer más a ese Dios poderoso y eterno. Y teniendo estos 2 conceptos claros, poder entender que necesitamos hablarle a nuestro prójimo de Cristo para que este prójimo tenga salvación, que el Señor restaure su vida, les dé propósitos y el reino del Señor siga creciendo y expandiéndose. Así que sin más, espero que este mensaje les haya servido. Les mando un fuerte saludo y nos vemos en el próximo video. Chau.